Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bien, esa es la preocupación que tiene Human Rights Watch y estamos ya con Juan Papié, su director de la División de las Américas de esta organización, de Human Rights Watch. Gracias, Juan, por estar con nosotros. Bienvenido. Y bueno, hay esta preocupación que se hace extensiva y que se hace pública respecto a las posibles violaciones de derechos humanos que se pueden dar en una declaración de conflicto armado interno que ustedes han mencionado no es la vía correcta. Cuéntanos un poco sobre bueno, ¿qué podría implicar esta declaración de conflicto armado interno? ¿Por qué esas preocupaciones que se hacen públicas? Y más bien, cuál sugiere Human Rights Watch que debería ser el camino que tome Ecuador frente a esta problemática tan compleja? Verónica, buenos días y muchas gracias por la invitación. Estamos siguiendo con inmensa preocupación lo que está ocurriendo en el Ecuador en cuanto a la violencia causada por el crimen organizado. Estuve en el país hace pocos meses, aterrado por el aumento de la tasa de homicidios, de la extorsión, por los hechos de violencia atroces, deleznables que están cometiendo estos grupos criminales, narcotraficantes que operan en el Ecuador. Y los hechos de los últimos días, la toma del canal de televisión, los secuestros de los guías penitenciarios, son hechos aberrantes que tienen que ser judicializados, los responsables tienen que ser llevados ante la justicia. Ahora, esta estrategia que ha adoptado el presidente Noboa de declarar un conflicto armado interno es, yo diría, problemática. La declaración de conflicto armado interno no es algo que se pueda hacer a voluntad del gobernante. Existen unos requisitos bajo el derecho internacional que hay que cumplir. Y lamentablemente el decreto que firma el presidente Noboa, el decreto 111, lo hemos leído con detenimiento y no justifica debidamente esta decisión de tratar a estas 22 bandas delincuenciales como actores del conflicto armado. El decreto, Ujú. por el contrario, contiene todo tipo de errores jurídicos eh, sobre los que podemos explayarnos en más detalle si quieres. Por favor. Me parece que esto es peligroso porque esta no es solo, Verónica, una discusión académica, técnica, jurídica. Esta es una discusión que tiene impacto en el día a día de la ciudadanía. Cuando uno dice que hay un conflicto armado interno, cuando uno autoriza, como ha hecho el presidente Noboa, el uso de la fuerza bajo el derecho internacional humanitario, lo que está haciendo es autorizar el uso de la fuerza letal en situaciones amplias. Y esto en la práctica lo que significa es que se facilita, se abre la puerta a que las fuerzas de seguridad cometan abusos gravísimos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales con total impunidad. Entonces creo que esta estrategia que se ha adoptado hasta ahora no es la solución frente al crimen organizado. Lo que necesita Ecuador para enfrentar este problema son más jueces, más fiscales, una policía investigativa, esfuerzos serios por investigar el lavado de dinero, la corrupción, que son lo que permite que estas bandas criminales operen en el Ecuador. Esos son los esfuerzos desde el punto de vista de judicialización que son necesarios siempre para enfrentar el crimen organizado. El crimen organizado no se soluciona con soldados, se soluciona con fiscales y con esfuerzos serios de prevención del reclutamiento a través de programas protegiendo a los menores, garantizándoles oportunidades de acceso a la educación. Estas soluciones de militarización y uso de la fuerza letal solamente van a poner en riesgo a la ciudadanía y por eso estamos muy preocupados. Ahora, Juan, las soluciones que usted menciona también podrían tomar muchos años, ¿no? Dar una educación adecuada a esos chicos que ahora lamentablemente están captados por estas bandas de narcotraficantes. ¿Qué hacer con ellos? ¿Se puede dar una adecuada rehabilitación? Quizás se puede pensar en eso. Mira, yo creo que hay que avanzar decididamente, hay que focalizar las áreas donde hay mayor reclutamiento y hacer programas de prevención de reclutamiento para evitar que el crimen organizado le siga robando niños a las familias ecuatorianas. Es aberrante lo que está ocurriendo en algunas zonas del país. Y también en cuanto a la judicialización, tuve la oportunidad el año pasado de reunirme, tener una reunión productiva con la fiscal Salazar. Me comentó sobre los proyectos de crear un cuerpo especializado de fiscales que trabaje en conjunto con un cuerpo especializado de jueces para judicializar el crimen organizado. Creo que es una iniciativa valiosa, un primer paso, y creo que en materia de judicialización se puede hacer mucho más. Pero lo que necesita Ecuador es fortalecer la policía, fortalecer la fiscalía, fortalecer la rama judicial y recuperar el control de las cárceles.
No es normal que un Estado haya perdido el control de las cárceles como ocurre en Así el es. Ecuador. Eso es gravísimo y es algo que hay que solucionar prontamente. No es normal y no es de este gobierno, sino de anteriores gobiernos que han intentado y no han podido, lamentablemente. Ahora, Juan, hablando de los errores de este decreto ejecutivo del presidente en donde declara este conflicto armado interno, ¿cuáles son esos errores que usted apunta y que podrían ser contrarios en materia de derechos humanos? Mira, el derecho internacional es claro. Para que haya un conflicto armado interno deben cumplirse dos requisitos. Tiene que haber cierto nivel de hostilidades, de enfrentamientos entre un grupo armado irregular y las autoridades, las fuerzas de seguridad. Y por otra parte, este grupo armado irregular tiene que tener cierto nivel de organización. Una estructura de mando, por ejemplo, una cadena de mando clara que demuestre que esto no es simplemente un grupo de delincuentes, sino un grupo armado organizado. Lamentablemente, el decreto del presidente Noboa, yo diría que olímpicamente ignora estos requisitos del derecho internacional y en cambio hace una combinación de unas fuentes de dudosa credibilidad y relevancia. Citan, por ejemplo, Verónica, una supuesta definición del ACNUR sobre conflicto armado y cuando uno va a ver qué están hablando de la definición del ACNUR, en realidad es un informe de una universidad de Barcelona que nada tiene que ver ni con el ACNUR ni con la definición técnica Ujú. de conflicto armado interno. Citan un caso del Tribunal Penal Internacional contra la ex Yugoslavia en un párrafo que nada tiene que ver con los requisitos del conflicto armado interno. De repente hay una cita aislada que no atribuyen a nadie. Me he tomado el trabajo de averiguar de quién es esa cita. Es de un coronel español en un artículo, yo diría, de ciencia política que publicó online y que está copiado y pegado en el decreto. Es decir, esto no es un esfuerzo serio por argumentar jurídicamente por qué hay un conflicto o habría un conflicto armado interno en el Ecuador. Y como te digo, eso es grave no solo porque muestra un nivel de improvisación preocupante, sino porque tiene impacto en el día a día de la ciudadanía, porque abre la puerta a todo tipo de abusos, de violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad. Bueno, complejo esto y complejo lo que apunta Juan Papié, su director de la División de las Américas de Human Rights Watch, quienes han emitido un pronunciamiento respecto a esta declaratoria de conflicto armado interno que hace el presidente ecuatoriano y donde se menciona pues que sería algo inadecuado. Ahora, hay soluciones que podrían darse a largo plazo, Juan, pero ahorita en estos momentos estamos viviendo una situación bastante compleja, como ya se podrá haber visto con estos grupos narcodelictivos. ¿Cómo tratarlos si es que no son terroristas o no se pueden equipararlo como terroristas o como un blanco militar? ¿Cómo deberíamos tratar con estos grupos que, la verdad, lamentablemente han infestado el Ecuador? Han infestado el Ecuador, cometen todo tipo de aberraciones. Creo que lo que están viviendo los ecuatorianos hoy en día es dramático. Y para eso hay que encontrar una respuesta firme, clara, contundente para ir desmantelando estas organizaciones criminales. Insisto con este punto, Verónica, hay que investigar el lavado de dinero. Estos grupos prosperan en el Ecuador porque en el país es fácil lavar activos y por ello pueden Sí. esconder los beneficios del narcotráfico. Hay que investigar la corrupción. Cuando el crimen organizado opera es gracias a los vínculos corruptos con funcionarios gubernamentales o miembros de las fuerzas de seguridad. Esos son los esfuerzos que hay que hacer para ir desmantelando, quitándole terreno a estos grupos de crimen organizado que operan hoy en Ecuador. Y esos esfuerzos son urgentes porque la ciudadanía necesita respuestas. No necesita decretos, declaraciones de emergencia, declaraciones de conflicto armado interno. Necesita estar más segura en su casa. Y para eso hay que hacer esfuerzos serios para llevar a los responsables ante la justicia. Yo creo que este es un tema sobre el que no se puede improvisar. Creo que el Ecuador tiene solución frente a este problema y tiene que empezar a tomar pasos para adoptar esa solución lo antes posible. No podemos estar improvisando con decretos de distinto tipo que a veces parecen más destinados a lograr un impacto en la opinión pública que a lograr efectivamente desmantelar estos grupos a través de la judicialización estratégica. Importante esto. Ahora, respecto a los abusos que preocupa Human Rights Watch, que pueden darse en medio de este conflicto armado interno, ¿cuáles son? ¿Cuáles se podrían apuntar para, bueno, estar pendientes, ¿no? De que eso no ocurra efectivamente. Mira, cuando uno autoriza, como ha hecho el presidente Noboa, el uso del derecho internacional humanitario, incluso el presidente habla de
un esfuerzo por neutralizar a los grupos de crimen organizado, a las 22 bandas que están mencionadas en el decreto 111, abre la puerta al uso de la fuerza letal. Y esto significa que podríamos tener casos de ejecuciones extrajudiciales en el país. Cuando uno emplea el lenguaje del terrorismo, abre la puerta a detenciones arbitrarias, a casos de violaciones masivas del debido proceso. Creo que esto es exactamente lo contrario a lo que necesita el Ecuador. El Ecuador necesita fuerzas de seguridad profesionales que trabajen para ir frenando la expansión de este crimen organizado. Entonces, estamos siguiendo muy de cerca los hechos en el terreno en Ecuador, monitoreando lo que está pasando, porque nos preocupa que este esfuerzo por darle prácticamente un cheque en blanco a las fuerzas de seguridad. Y te digo más. Ese comunicado de prensa que ha lanzado la Asamblea diciendo que ofrecen indultos o amnistías nos parece de una irresponsabilidad absoluta. Uno no puede estar ofreciendo indultos o amnistías a las fuerzas de seguridad porque eso lo que abre es la puerta al abuso de poder, a los excesos, a las violaciones de derechos humanos contra la ciudadanía ecuatoriana. Creo que es exactamente lo contrario a lo que necesita Ecuador en este momento. Ecuador necesita fuerzas de seguridad profesionales que rindan cuentas, que hagan su trabajo y aquí en cambio se les está otorgando un cheque en blanco. Me imagino, Juan, que esto responde a un clamor ciudadano también de hartazgo, ¿no? De toda esta situación de inseguridad, de que no puedes salir tranquilo a la calle porque puede haber problemas, de que todo el tiempo sabemos de casos de muertes, de sicariatos, de que estamos, por ejemplo, ciudades como Guayaquil, Durán, toda la provincia de Esmeraldas, incluso son puntos tan calientes que se han convertido en los lugares más peligrosos a nivel mundial, donde más homicidios existen. Entonces, frente a todo eso y frente a medidas ineficaces anteriores que se han dado como declaratorias de estado de excepción que no han servido en realidad para nada, han agravado la situación, hay este clamor ciudadano de, bueno, o sea, hay que hacer las cosas diferentes y quizás este conflicto armado interno pues abre una puerta de esperanza, quizás no es lo más adecuado, como bien lo anota Human Rights Watch, pero es una manera distinta de abordar esta problemática tan grave que se ha venido, ¿no? Por supuesto, yo entiendo el clamor de la ciudadanía porque haya soluciones. Es aterrador lo que está pasando en el país. Las personas que son extorsionadas, asesinadas, perseguidas por estas bandas delincuenciales. Es aterrador. He estado en Ecuador, he podido conversar con muchísima gente sobre este tema y realmente, como te decía, me parece que la situación es dramática. La responsabilidad del gobierno es ofrecer soluciones reales, efectivas y dentro del Estado de Derecho. Y lamentablemente me parece que que el gobierno no está cumpliendo con esa responsabilidad de ofrecer soluciones reales, efectivas y dentro del Estado de Derecho. Por el contrario, estamos manipulando los términos jurídicos, haciendo una argumentación bastante pobre en materia de derecho internacional que abre la puerta, insisto, a todo tipo de abusos y que difícilmente sea la solución para frenar la expansión del crimen organizado en el país. No hay ninguna garantía de que esto vaya a funcionar para frenar el crimen organizado. Por el contrario, Así lo es. que hay es posibilidades de que esto permita mayor violencia, mayores abusos contra la ciudadanía. Espero que el gobierno pueda buscar otro camino, empezar a trabajar más de cerca para judicializar a estos actores criminales que operan en el país y dar soluciones reales a la ciudadanía, que eso es lo que necesitan los ecuatorianos. Se debería emitir un nuevo decreto más apegado al derecho internacional con una mejor asesoría y argumentación, quizás. Creo que sería conveniente porque realmente es bastante chapucero lo que han hecho en materia jurídica en ese decreto 111. Llamaría al gobierno a repensarlo, a tratar de conversar con asesores jurídicos expertos en derecho internacional humanitario, para lo menos delimitar claramente qué es lo que se está haciendo, tener una mayor comprensión de lo que esto significa en cuanto a sus obligaciones frente al derecho internacional y en cuanto a los riesgos de que esto traiga violaciones de derechos humanos en contra de los ecuatorianos. Bien, importantes las acotaciones que hace Juan Papier, subdirector de la Visión de las Américas de Human Rights Watch. Ahora hablemos del informe anual, porque el informe anual tampoco es alentador y da cuenta de una situación bastante crítica en nuestro país. ¿Qué puede apuntar de lo que pasa en el Ecuador más allá de este decreto de conflicto interno, Juan? Bueno, por supuesto, el principal tema, la principal preocupación que derechos humanos que tenemos sobre Ecuador es la que acabamos de discutir.
la violencia del crimen organizado que les hace imposible la vida a muchos ecuatorianos en el país y que significa violaciones de derechos humanos que se cometen en el Ecuador. También hay otras preocupaciones, la pobreza que sigue en niveles bastante altos en el país, la desigualdad y los aumentos del flujo migratorio de ecuatorianos saliendo del país. He podido Así es. conversar con ecuatorianos que cruzan el tapón del Darién. Más de 55.000 ecuatorianos cruzaron el tapón del Darién en el año 2023, arriesgando su vida en esa selva, y todos nos decían: escapamos por la violencia, por la falta de oportunidades en nuestro país y estamos intentando llegar a los Estados Unidos. Son personas que han arriesgado su vida huyendo de la situación que se vive hoy en el Ecuador, y que quieren buscar una vida mejor. Y creo que es importante que los ecuatorianos reflexionen sobre este tema, ¿no? Porque es un país que está expulsando personas, expulsando ciudadanos, tristemente, y al mismo tiempo que se ha vuelto progresivamente más restrictivo en cuanto a los venezolanos que también están huyendo de su país y que buscan protección. Creo que es importante tener en cuenta estos dos desafíos migratorios que hoy vive el Ecuador. Sí, es muy complejo y bueno, el informe que emite Human Rights Watch sobre el Ecuador también nos deja, bueno, tristes en el sentido de que, claro, está señalando exactamente lo que está pasando en nuestro país, que el Ecuador enfrenta un aumento fuerte de la delincuencia, la violencia de las pandillas, hacinamiento en las cárceles, falta de control estatal en ellas, que han permitido que los miembros de las pandillas que son detenidos pues cometen varias masacres allí mismo, ¿no? Y además de los problemas estructurales que desde hace varios años afectan a las comunidades indígenas, sobre todo a los hogares de escasos recursos, que han dado lugar a protestas, a veces reprimidas con fuerza excesiva por las fuerzas de seguridad, y sobre todo también algo preocupante, las instituciones democráticas que siguen siendo frágiles y han existido acusaciones de corrupción, injerencias en el nombramiento de autoridades y destituciones por motivos políticos, y también los señalamientos de retrasos en juicios, falta de garantías procesales, presiones indebidas sobre los tribunales, así como restricciones en el acceso de mujeres y niñas a atención en salud reproductiva y protección limitada de niños y niñas y personas LGBTI. Es lo que apunta Human Rights Watch en el resumen de este informe sobre el Ecuador. Y bueno, la verdad es que todo se apega a la realidad, lamentablemente. Así es, creo que la situación sigue siendo muy difícil en el Ecuador. Se ha vuelto una de nuestras prioridades a nivel regional poder documentar la violencia en el país y la respuesta que se le dé frente a esa violencia. Esperamos que el gobierno pueda encontrar soluciones efectivas, respetuosas de los derechos humanos dentro del Estado de Derecho para proteger a los ciudadanos ecuatorianos que necesitan protección urgente, y estamos a disposición para dar recomendaciones, sugerencias al gobierno sobre cómo se podría realizar esta respuesta. Esperamos que, como conversamos, se pueda rever este decreto de declaración de conflicto armado interno y que se busquen soluciones efectivas. Hay que judicializar a esos bandidos, a esos delincuentes que le están haciendo imposible la vida a los ecuatorianos. Importante, muchísimas gracias por esta intervención a Juan Papié, subdirector de la División de las Américas de Human Rights Watch, esta organización que trabaja en la promoción y protección de los derechos humanos. Gracias, Juan, por estar con nosotros en los micrófonos de Radio Sucesos. Muchas gracias por la invitación.